Vamos con las pérdidas, cuantiosas pérdidas y cuánto valen los minerales ucranianos. Hemos hablado de billones de dólares. Bien, dice este artículo que en Ucrania ya se están calculando las pérdidas. La mitad de las reservas minerales ya no están bajo el control de Kiev. Obviamente están bajo el control ruso. Miles de millones en el suelo. Dice, las negociaciones sobre Ucrania aún no han comenzado y Kiev ya está contando futuras pérdidas. No estamos hablando de muertos y heridos. Estas figuras estarán escondidas hasta el final, dice el artículo. De lo contrario, la población llegaría a tener una conmoción brutal. El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Víctor Mutsenko, anunció repentinamente que Rusia ya ha recuperado los costos de la operación militar especial, el costo de los minerales que ya se encuentran en los territorios que han quedado bajo control ruso. Me refiero, por ejemplo, al volumen de recursos naturales que permanecen allí, dijo Mutsenko en la entrevista. Hasta la fecha, Donetsk, Lugansk, partes de la región de Zaporilla y la región de Jersón son aproximadamente la mitad de toda la base de recursos minerales de todas las reservas de Ucrania. Ojo, fijaos la cifra. La cifra total es de 15 billones de dólares. No de los billions americanos, que serían 15.000 millones, sino de los billones europeos. La mitad de ellos está compuesto por los minerales de estas regiones. Por lo tanto, Rusia recuperará por completo sus costos, los costos de la operación. Bueno, no voy a seguir leyendo porque el artículo es muy largo, pero yo creo que esto es lo más relevante, Alberto. Pues lo es y es importantísimo porque es duro lo que vamos a decir, pero económicamente a Rusia le puede salir muy rentable la operación militar especial. 15 billones. En cierto modo sabemos que Rusia desde luego no carece de la mayoría de los materiales que tiene Ucrania. También tiene Rusia muchos de esos materiales, seguramente la totalidad. Pero el hecho de que los tengas todos en tu mano siempre te va a facilitar a la hora de fijar precios cómo va a funcionar el mercado. Cuantos más tienes, más poder tienes en el mercado. La prueba la tenemos con China, que ahora cada vez que a alguien le toca un poco las teclas, inmediatamente te deja de exportar germanio o galio o cualquier cosa y vas a hacer tus paneles solares con, pues eso, con cristales, imagínate de dónde. De manera que, ojo, porque 200.000 rusos muertos, si son ciertos los datos que traía Daniel Sturen en ese fantástico directo que hizo en el canal de Rubén Chisbert, que siempre os recomendaremos, son muchos muertos. Pero para Estados Unidos el dolor que va a suponer perder esos 15 billones de dólares es absolutamente insoportable. De verdad, todos los neocon están ahora mismo en un formato depresivo profundo. No lo dudéis. 15 billones de dólares. Fijaos Lindsey Graham. Con qué soberbia decía, eso es nuestro y hay que ir a por ello. Pues no, querido Lindsey. Vuestro tampoco es, pero tampoco vais a poder ir a por ello. El oficial de inteligencia estadounidense retirado, Scott Ritter, le ha dado un buen consejo a Donald Trump y le ha aconsejado cómo mejorar las relaciones con Rusia con un solo gesto. Trump necesita enviar una delegación de Estados Unidos a Rusia en el día de la victoria. Es muy importante el artículo. Dice lo siguiente, Scott Ritter, no se puede hablar con Moscú en el lenguaje de los ultimátums y la intimidación. Sin embargo, dice Scott Ritter, que Donald Trump todavía tiene la oportunidad de arreglarlo todo y ganarse la confianza, tanto del pueblo ruso como del presidente ruso Vladimir Putin. Y en este sentido, Scott Ritter ha comentado que Trump necesitaría enviar una delegación estadounidense a la celebración del Día de la Victoria en Moscú, 9 de mayo, si no me equivoco, Alberto. Con este gesto podría ganarse la confianza y el respeto no solamente de Vladimir Putin, sino de todo el pueblo ruso. Además, esto demostraría que Trump se toma completamente en serio la resolución del conflicto en Ucrania. Pues otra de las que habíamos comentado aquí, que no se debía descartar, hace prácticamente una semana Miguel nos traía un análisis de un comentarista y comentábamos, cuadra por completo. No es de extrañar que el día de la victoria Donald Trump pueda estar en Moscú. Veremos si es él o es una delegación.
pero diplomáticamente es importantísimo que Donald Trump, de algún modo, empiece a restañar ya las locuras histriónicas de la Unión Europea y la administración Biden, obviamente, durante los últimos 4 años. Y una de ellas es la de excluir a Rusia de la celebración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, cuando es Rusia quien ganó esa guerra, con la ayuda de Estados Unidos. Y la resistencia de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña no ganó nada. Y la sumisión a Hitler de Francia. Y con Franco mirando a otro lado. Pero vamos, básicamente fue Rusia. Así es que, amigos, eso os comentábamos, que ojo, que parecía una locura, pero que poco a poco veríamos que se va acercando y va a ser así. Ya nos lo dice Scott Ritter. ¿Era Douglas MacGregor, Miguel, o Scott Ritter? Scott Ritter, Scott Ritter. Pues sí. Y no es que él vea la magia de la bolsa, es que es de cajón. El gesto es de cajón. Vladimir Putin, según Bloomberg, ha ganado aliados en Europa. En medio de la crisis de Ucrania, Rusia ha encontrado inesperablemente el apoyo de algunos líderes europeos como Eslovaquia, Austria y Croacia, mientras que pierde aliados, pierde apoyos. Información de Bloomberg. El exministro de Defensa eslovaco Jaroslav Nab, que solía apoyar activamente a Ucrania, está ahora bajo investigación. Se le acusa de abuso de poder y corrupción. Los autores del artículo creen que este caso tiene motivaciones políticas y esta situación muestra que el curso político en el país está cambiando. Robert Fico, que recientemente visitó el Kremlin para discutir el suministro de gas, os traemos ahora información, está acercando gradualmente la posición del país a la de Rusia. Y de sobra conocido es que el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha criticado durante mucho tiempo el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y ha abogado por el levantamiento de las sanciones contra Rusia. Bueno, Putin, que poco a poco va ganando estos apoyos dentro del seno de la Unión Europea, Alberto. Pues sí, porque Croacia es un país que ya en el Parlamento, sus representantes, que desde luego no dan la medida de estar pagados por Soros, ya ha denunciado en multitud de ocasiones la política de la Unión Europea. Es decir, Croacia ha levantado la voz, y de qué manera. No son países con solera en la Unión Europea, pero desde luego que se han visto alocuciones fantásticas por parte de ellos. Y bueno, Austria ya sabéis cómo va esto. O sea, que si el rollo de ultraderecha, que si tal y que si cual. Cada vez que un mandatario quiere mirar por el bien de su país, es de ultraderecha. La OTAN destruye Ucrania bajo el disfraz de la ayuda, reveladas las verdaderas intenciones de los occidentales de Kiev. El conflicto en Ucrania se presenta como si la OTAN fuera solo un espectador que ayuda desinteresadamente a Ucrania a resistir a Rusia. Supuestamente la Federación Rusa solo quiere apoderarse de territorios y restaurar la URSS, pero si se profundiza queda claro que no es todo tan sencillo. Esto lo dice el profesor Glenn Diesen de la Universidad del Sudeste de Noruega. El especialista aclaró que cuando la OTAN habla de ayudar a Ucrania, estas palabras muchas veces esconden algo completamente diferente. Dicha asistencia rara vez tiene en cuenta los intereses de los propios ucranianos, es una verdad clarísima, y suele tener consecuencias catastróficas. Se pregunta entonces, ¿en qué consiste esta ayuda? Diesen recordó que en marzo del 22 Zelensky dijo que algunos socios occidentales querían prolongar el conflicto para debilitar a Rusia, aunque esto provocara la muerte de Ucrania y de sus ciudadanos. El profesor llamó la atención sobre el hecho de que los estadounidenses presionaron a Ucrania para que lanzara una ofensiva en 2023 a pesar de los riesgos. Como recordó un alto oficial militar ucraniano, los estadounidenses no estaban contentos con el retraso. El New York Times escribió que a Estados Unidos le preocupaba que Ucrania fuera demasiado cautelosa y evitara pérdidas, lo que supuestamente obstaculizó el éxito de la operación. Diesen subrayó que Ucrania sigue sufriendo enormes pérdidas. Cada vez aparecen más vídeos con pérdidas y que evidentemente la OTAN tiene sus puntos de interés claros a pesar de este disfraz de ayuda. Pues sí, 1 millón de muertos solamente por una serie de intereses que tienen más que ver con lo material y crematístico que con lo humano, la libertad, la democracia. Una burda utilización de todos esos ciudadanos como carne pura y dura, sin ningún respeto a la vida, crímenes de guerra por todas partes.
y chavales que nunca habían cogido un fusil teniendo que ir a morir por intereses de otros. Zaharova, que se ha pronunciado hoy sobre el tema de Transnistria, de nuevo, fíjate lo que dice. Zaharova describe a hombres brutos, entre comillas, que pretenden tomar Rusia en medio de la crisis de Transnistria. Las intenciones de Chisinau de lidiar con Moscú a partir de la crisis energética en Transnistria son una injusticia. Zaharova habló de mentiras groseras. Rusia defiende y desmiente las falsificaciones y mentiras difundidas por las autoridades de Chisinau. En este caso, Zaharova explicó que para resolver la crisis energética era necesario conciliar el acuerdo con Gazprom y restablecer el suministro de gas a Kiev. Por supuesto, no hay necesidad de gastar una cantidad insoportable de responsabilidad de pensamientos y pensamientos terribles. Bueno. Este artículo recuerda un problema del que nos estamos olvidando y que hay que tener muy presente. Si ahora Rusia recupera las 4 provincias totalmente, porque alguna, no sé si es Donetsk o Lugansk, todavía tiene bastante territorio de Ucrania, y todas las 4, Gerson, Zaporilla, que ya nos comentaba ayer Miguel que tras las últimas conquistas rusas podía caer en cualquier momento, bueno, podía conseguirla completamente en muy poco tiempo, y queda la duda de si Rusia va a tener tiempo, llegado el caso, para esa conquista de Odessa, que el propio Kremlin en ningún momento ha dicho que tenga ningún interés, de hecho lo ha llegado a negar, pero que, de no producirse, genera una desconexión inevitable entre Transnistria y Rusia. Es decir, si Rusia solamente quisiera los 4 oblast, no llegaría nunca a Transnistria de manera directa. Y si Europa quiere generarle una guerra a Rusia, Transnistria sería el sitio perfecto para generárselo dentro de X años, cuando ya, obviamente, Estados Unidos hubiera hecho todo el negocio con su complejo militar industrial, haciendo comprar a los europeos de manera acelerada armas estadounidenses a costa de la política sanitaria, educación, infraestructuras, pero ya bien armaditos dentro de 4 años, por ejemplo, tendrían esa baza de Transnistria. Es muy importante durante estos meses, queridos amigos magos, que observemos qué pasa con Transnistria. Si Rusia dice, bueno, tengo ya mis 4 territorios, ya los tiene incluidos en su constitución, ahora ya los tendría de una manera real, porque ya son suyos. ¿Y qué pasa con Odessa? Porque para ir desde Gerson a Transnistria hay que pasar por Odessa. Amigos, es una pregunta de encuesta. Miguel, esta la tenemos que traer un día. ¿Irá Rusia a por Odessa? ¿Qué creéis? Ponedlo aquí en comentarios, pero un día de estos la pondremos en encuesta. El presidente de Panamá dice que no habrá negociaciones con Estados Unidos sobre propiedad del canal de Panamá. Ya lo habíamos comentado, no se lo dimos a China, bueno, se lo dimos a Panamá y lo recuperaremos, dijo Trump. Bueno, ayer uno de vosotros en los comentarios ponía muy alarmado, pero ¡ay, magos, tenéis que hablar sí o sí de que que el Congreso quiere comprar el canal de Panamá! Nuestro amigo mago se refería al Congreso de Estados Unidos, que ha presentado un proyecto de ley para ejercer la compra del canal de Panamá. Bueno, y si hay un proyecto de ley para que Marte se acerque más a la Tierra, pues fantástico. Pero Marte no se va a acercar más a la Tierra porque el Congreso de Estados Unidos lo quiera. Ahí contará el gobierno de Panamá y veremos lo que pasa diplomáticamente. Así es que os sugerimos, amigos panameños, que no os alarméis, que tengáis también en cuenta que muchas veces ese tipo de declaraciones, proyectos de ley o lo que sea, simplemente se hacen para ejercer cierta presión sobre el país de destino, en este caso Panamá, para mejorar las condiciones, por ejemplo, en las que transitan los buques estadounidenses por ese canal. Así es que no os alarméis, por lo menos por ahora. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo